Entonces dice, no, yo para allá no voy. Por ahí ya han pasado varias. Completamente enamorado, así está Lupillo Rivera de la dominicana Tiny Pimentel. Todo fue muy rápido. Desde el día que se conocieron, pasaron 4 meses y ya le propuso matrimonio. Ella siempre busca lo mejor para mí y eso es muy importante porque yo soy una persona que cuido mucho a la mujer, trato de darle lo que me pide, darle regalos de todo eso y ella no me lo acepta. Dice, no es el momento. Vamos a comprar casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer un disco bueno tuyo. Ya cuando nos sobre dinero, ya sí me compras lo que quieres, pero ahorita no es el momento. ¿Qué le intentaste regalar que te dijo que no? Por ejemplo, ella tiene una camioneta más de varios años ya. Y le dije, mi amor, te voy a mandar una camioneta para que andes en camioneta. No es el momento. Pero mira, yo quiero que andes bien, tienes a tu hijo, yo quiero que estés bien protegida y todo. No lo ocupo. El carro está bien. Ya lo checó mi papá y dice que está bien. ¿Cómo fue la petición de matrimonio? Me tocó la suerte que venía a Los Ángeles y no tenía internet el avión. Dije, ahorita es el momento de ir a comprarlo. Y ya en el hotel ahí le puse allí un pastelito y le puse el anillo. El amor a distancia es complicado. Yo le doy acceso a que me llame videollamada a la hora que quiera. Yo tengo que contestar, no importa acá lo que esté haciendo. Si no la dominicana. Porque es la tranquilidad de ella. Lupillo, ¿por qué, por ejemplo, si ya tienen planes de casarse, por qué no ha venido a vivir acá ya? ¿No te la has traído ya? Yo estoy queriendo comprar un rancho en Texas y ella se quiere ir conmigo a Texas. Acá a Temécula no se quiere venir a vivir porque pues dice que no. Ya sé por qué. Que se va a salar. Entonces dice, no, yo para allá no voy. Por ahí ya han pasado varias. Vamos a dar el ángulo para este lado. Bueno. Lupillo le lleva 20 años a Tiny, diferencia que no le preocupa en lo más mínimo. No, porque qué rica está ella. Ella quiere pasar más tiempo con sus hijos, con su hijo, pidiéndole a Dios si nos manda una bendición de tener un par de hijos con ella, pues con mucho gusto. Pero tú estás operado. Sí, claro. ¿Qué te hiciste? ¿La vasectomía, dices? Sí. Ajá. Pero ahí tenemos reserva. ¿Cómo así? Espérame, explícame. ¿Es reversible o guardaste...? Sí, lo guardamos. Todos los hombres que hacemos eso tenemos esa opción y ahí hay en reserva. Lupillo está más unido que nunca a su madre, Doña Rosa, pero con los que sigue distanciados es con sus sobrinos, los hijos de Jenny, tanto que ni una llamada se dan. Lo trato de evitar. ¿Por qué? He tratado de hacer cosas bien, he tratado de hacer cosas en buena onda, hacer las cosas buenas y pues siempre sale uno mal. Más enamorado que nunca me encontré a Lupillo Rivera, pero les tengo que contar que es de esos artistas que piensa irse de California y comprar un rancho allá en el estado de Texas. Regreso con ustedes al estudio, chicos. Gracias, Tania, muchísimas gracias. Bueno, lo veremos de vaquero a Lupillo entonces, que se quiere ir a Texas ahora, Raúl, y se va también de Los Ángeles. Que vaya donde Le quiera. deseamos mucha suerte. ¿Te preocupa a veces que el drama familiar que está pasando opaque tu música? Ese drama es de ellos. No tiene que ver conmigo. Esos son todos, muy aparte. Por eso yo me fui por mi lado. También te has hecho viral con tus comentarios y todo lo que tú dices en las redes porque eres sin filtro. ¿Qué es lo más injusto que tú crees que han dicho de ti públicamente? Allá lo que dicen, que yo todavía fumo, que dice, hey, deja el foco y no sé qué. Pues mira, yo tengo 8 años que no fumo cristal. Eso de que me sigan diciendo que fumo foco, cuando para mí fue bien difícil dejar esa madre. Para mí fue bien difícil, yo llevo 8 años ya yo no tomo, la neta, yo no pisteo, no me meto no me meto cristal, nada, tusi, nada. O sea, sí fumo monta, la neta, no voy a decir que no, pero siempre ando al tiro. ¿Sientes tú que hubo dentro de la familia personas que alimentaron ese distanciamiento tuyo con tu padre? Claro, eso es obvio, obvio. ¿Y te dolió? En el momento, sí, ¿por qué no? ¿Cómo lo superaste? Echándole ganas. Tenía de dos. O quedarme así en una bolita y lamentarme y decir, ay, ¿por qué vi yo? No, o levantar mi y me levanté y ahora mi rola tiene 3 millones. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es como tuve una opción de o quedarme ahí en la miseria, estancado, en la autocomiseración y
Estar acá de que por qué a mí no me trataron igual y por qué yo esto. Mejor agarro todo eso, me pongo las pilas y sobres, ¿qué onda? Te hemos visto últimamente apoyar bastante a Cassie. Y mucha gente se está preguntando, ¿es porque genuinamente tú conectas con ella? Yo desde hace 5 años le seguía. A mí me gusta su música de Cazzu, rapea, es el mismo género que yo. No sé por qué todos están haciendo de pedo. Y es neta, yo ya la seguía desde hace 5 años. Da la casualidad de que mi hermana pasó todo este pedo, ¿no? Pero yo ya la seguía desde hace mucho tiempo. Oye, yo voy a hacerte una pregunta aquí, como dicen, incómoda. Si mañana Ángela y Cazzu estuvieran frente a ti, ¿a cuál música tú le das volumen? A Cazzu, obviamente. Primeramente creo que se agarraran más. Si estuvieran ahí juntos enfrente. Emiliano Aguilar está promoviendo su nuevo material Harley y Guasón, que ha logrado millones de reproducciones en el mundo entero, y él promete que seguirá sacando más música. Gracias a Dios esa rola ya iba a los 3 millones, carnal, y se me hace bien loco porque no me gusta acá decir mis logros personales, ¿verdad? Pero le gané a mi papá, a Leonardo, a Ángela y hasta a Cristian Nodal. Dios mío, a mí de verdad que me encanta porque él está en un momento que quiere decirlo todo, hablar de todo y obviamente reconciliarse. Claro que sí, yo lo que vi con esta entrevista es que él es un niño grande. Sí. Él es un niño grande que ha necesitado el cariño del papá, ese afecto. Yo no sé si un niño grande, pero el otro día cuando él estuvo en vivo con nosotros en el show, a mí de verdad, señores, después de largo tiempo he hecho muchas entrevistas en el programa, pero me dio ganas de llorar con las palabras que él estaba diciendo de que él quería acercarse a su padre y que él sabía por qué no lo dejaban acercarse a su padre, que no lo quería decir en televisión, pero que él quería tener una relación con su padre como la tenía que tener. Bueno, ojalá eso se logre, de verdad. Esperemos que, sí. que después de todo esto que ha hablado él en los medios y con nosotros particularmente, esta reconciliación se dé. Así que bueno, ojalá, chicos, ojalá que se dé. Poco a poco, que sea orgánico, pero que se dé en su momento. Y nosotros estaremos ahí. Y tú sabes que yo pensé que él venía a hablar en el programa de otra manera. Y cuando lo vi hablando tan humildemente, está madurando, humildemente, de verdad que lo hizo. Y de verdad que me tocó el corazón. Cuando me dijo que quería invitar a su padre a cenar y que él pudiese pagar, sí. O sea, que su padre no tuviese que darle nada, eso me gustó también porque creo que siente la responsabilidad de ser el hijo mayor. Así es. Y esas son las cosas, bueno. Los servicios secretos de Estados Unidos y México se dieron cita en el aeropuerto del país azteca para recibir y proteger a Becky G, quien llegó cubierta por un tapabocas y caminaba a su camioneta rodeada por las personas de seguridad y sin decir una sola palabra. Poco a poco fue relajándose, aunque reconoció que estaba sufriendo de un ataque de ansiedad. Estar aquí en México. Súper emocionada. Para el partido mañana, súper emocionada. Súper emocionada. Permiso, chicos, perdón. Permiso. Esas fotos de players, ¿qué tal? Gracias. Nos sorprendiste con ese look. ¿Cómo te sentiste? Gracias. Muy bien. Te vimos con ganas. ¿Qué va a haber? ¿Una colaboración o algo? Ojalá que sí, me encantaría. Ay, perdón. Con permiso, Becky, además de ganas, ¿te gustaría colaborar con alguien más, con algún mexicano en la música, Becky? Un poquito de espacio, por favor. Calmados. ¿A qué selección le vas? México, obvio, por eso estamos. Belinda va a inaugurar el partido. Sí, no, súper emocionada. Un minuto. Un minuto, por favor. ¿Cómo te sientes de mañana? Me siento súper emocionada. Perdón, tengo un poquito de ansiedad en este momento porque ustedes me están dando un poco de miedo. Sí, okay. Si me pueden dar un poquito de espacio, porfa. Quiero hablar con ustedes. Estoy súper emocionada para estar aquí. Y me siento, pues obviamente, orgullosamente de ser de sangre mexicana. Y mañana va a ser un buen partido. Oye, la canción que dedicas a este partido tiene algo que ver con los migrantes. ¿Qué te sientes de ¿Cuál canción, amor? No recuerdo el nombre, pero es... La con Carlos Santana, sí. Sí, es una canción que se llama Mi Gran Amor, dedicada a nuestra comunidad y significa mucho para mí. Permiso, por favor. Con permiso, por favor. Un mensaje de por poder, favor. tampoco nos dejaron trabajar. No podemos caminar. Avance.
Te estás consolidando como una mujer fuerte, Becky. En Estados Gracias, Unidos, muchas gracias. con poder latino. Gracias, lo agradezco mucho. Quiero aclarar algo y no sé si es verdad o no. En la pieza dicen que los servicios secretos de Estados Unidos, yo dudo mucho que el servicio secreto de Estados Unidos esté protegiendo a Becky porque eso solamente lo hacen a personas del gobierno. Llevo su seguridad seguro. No, eso es seguridad privada. Puede ser que seguridad de México, pero vamos a no decir aquí servicio secreto de Estados Unidos porque entonces lucimos nosotros mal. No, nuestro productor Osmani, sarcásticamente. No, sarcásticamente no. Él es el primero que... Vamos, no quiero decir nada. Señores, qué lindo es todo. Qué malo es nada. Señores, vámonos a una pausa. Ya regresamos. Sí, con más del gordo y la flaca. 49, no como me dijeron 45. ¡Casi 50! Clitbo, que forma parte ahora de la exclusiva lista de famosas que se enamoran de hombres mucho menos que ellas. Pero mucho, y no hablamos ni de 10 ni de 15 años de diferencia. Escuchen lo que dice la actriz al respecto. A ver. A nuestra amiga Cynthia Clitbo le importan muy poco las críticas porque su nuevo novio tiene 30 años menos que ella. No, yo la verdad es que me cae muy gordo esto en una sociedad tan patriarcal, los juicios, porque a ver, nadie preguntó nada cuando Alexis Ayala estaba casado con una chava más joven. Uy, fuerte. ¿Verdad? No, Alexis es mi compadre, pero pues tampoco dicen nada cuando Juan Ferrara anda con alguien. ¿Por qué tenemos que hacer un hincapié solo porque yo soy mujer, la diferencia de edades? ¿Qué le dirías a esas mujeres? Es un hombre, no es un niño. Pues sí, pues qué bueno, pero por eso yo voy en punta de lanza. ¿Qué le dirías? Para que otras mujeres se vean en la libertad. ¿Qué le dirías a esas mujeres que hacen hate de mujer a mujer? Porque muchas veces son la mayoría que señalan este tipo de relaciones. Que obtengan una vida, ¿no? Yo en lo personal soy una mujer muy gozosa, no me preocupa lo que digan porque nadie me mantiene, nadie está, estos 6 años que estuve sola, nadie vino a mi casa a tocar la puerta y decir, oye, te voy a presentar un amigo, ¿no? Entonces tampoco tienen derecho a meterse en mi vida privada. Lo cierto es que si a Cynthia hay una opinión que le interesa, es la de su hija Eli. Y por cierto, cuenta con toda su aprobación. Pues está muy feliz, la verdad, es un buen chavo, yo ya lo conocí, entonces yo apoyo 100% la relación y aparte tampoco es algo que yo pueda decir, finalmente es la relación de mi mamá y mi mamá es una persona, no solamente es mi mamá, siento que hay veces hay esa confusión de que cuando una mujer ya es madre ya no es mujer y eso es algo muy falso y tenemos que dejar esa mentalidad y mi mamá está muy feliz y tiene una muy buena pareja y estoy muy feliz por ella y espero que todo el mundo la apoye, la verdad. Das el visto bueno. Sí. ¿Tiene la autorización? Sí. ¿Podría haber la posibilidad de llegar al altar o es solo una situación ¿cómo que ya...? crees? No, yo ya estoy muy vieja para esas cosas. Al altar no. Sí. ¿Cómo ves? Ya me estoy parando. El novio se quedó como que, ¿cómo ves si nos casamos? Él se quedó así como que, bueno, sin comentarios. 30 años. Bienvenidos a la nueva sociedad, señores, que Sí. la diferencia de edad no tiene nada que ver en el amor. Pero comparto Ahora su la gente- idea porque sí juzgamos a las mujeres, pero entonces a los hombres no. Tú puedes ver un Robert De Niro que anda con una mujer 30 años menor que él y nadie dice nada, al contrario, que se lo- le aplaude. Pero claro que lo criticamos y parece el tatarabuelo de la muchacha. Bueno, aquí había gente Claro que aplaudiendo, lo criticamos grande igual. Robert De Niro, le aplaudían, Lili. Ustedes los hombres seguro, pero nosotros nos quedamos como, ¿qué hace este 30 viejo? años. Sí, y hasta le tenemos palabrotas para describirlo. A mí no me parece que es lo mejor, pero efectivamente cuando hay amor, hay amor. Me Entonces, sorprendió que lo estábamos uno hablando. no debe de meterse, en eso Exacto. sí estoy de acuerdo, uno debe meterse, no deben de criticar, señores, porque al final uno, como dice ella, nadie llegó a la puerta a presentarle un novio. Consíganse una vida, Entonces fue por lo que fin dijo. se consigue uno, sí, súper jovencito. Y la critican. Exacto. Entonces, en vez de No. criticarla, preséntenle uno que según ustedes es el que vale la pena. Y me gustó cómo habló la hija, que lo estábamos hablando mientras salía la noticia. La hija habla muy bien. El chavo dice el chavo. Le dijo el chavo. Con un chiquitico. Chiquito. Ah, un chiquito, digo, perdón. De edad alta. De edad no. No, de edad tampoco. A mí me gustan Y mayores de que tamaño, yo. y de tamaño. El tamaño. No te puedes mirar para abajo.
Cada vez que hablamos de este tema, él viene a confundirme. No me vas a confundir. El tamaño no importa, pero mayor de edad que yo. Aclaremos.